Hola, buen día. Mi nombre es Félix de Los Ángeles Hernández Montes y el día de hoy les voy a presentar lo que es la histología y función del epitelio olfatorio. Bueno, dentro de los contenidos tenemos una pequeña introducción. Tenemos la histología del epitelio olfatorio y fisiología del epitelio olfatorio. Eh, bueno, como introducción, el epitelio olfatorio está ubicado en la cavidad nasal. Está sobre el tabique nasal y las cornetas nasales y pues es el que nos va a permitir la detección de los olores mediante células que cumplen diversas acciones. Ahora pues pasaríamos con lo que es la histología. En cuanto a la histología, el epitelio olfatorio es un epitelio cilíndrico pseudo estratificado. Dentro de los seres humanos tiene un tamaño pequeño que es de entre 5 a 9 centímetros cuadrados, pero por ejemplo en diferentes razas de perros puede llegar a medir hasta 150 centímetros cuadrados. Por eso es que ellos tienen un olfato mucho más desarrollado que nosotros, pero pues para los seres humanos pues nuestro epitelio es bastante bueno para nosotros, entonces pues no hay como que un problema. Y pues también el epitelio olfatorio va a contener diversos tipos de células. Esas las vamos a ver un poquito más adelante. Primero que nada, me gustaría empezar con lo que es la lámina propia. La lámina propia está formada por tejido conectivo laxo y se encuentra debajo del epitelio olfatorio y en continuidad con el periostio del hueso etmoides. Su papel es fundamental porque constituye el soporte estructural y funcional de todo el sistema olfatorio. En esta se localizan vasos sanguíneos, fibras nerviosas y células inmunitarias. También alberga a las glándulas de Bowman. Este, y pues es un espacio por donde transitan los axones de las neuronas receptoras. Entonces es importante y pues para que entendamos así como que un poquito más, que es busqué así como que ejemplos y vi que podemos imaginarle como una infraestructura oculta de una ciudad. O sea, no se ve, pero es donde están las tuberías, los cables y sistemas de soporte que permiten que todo funcione. Sin esta lámina, el epitelio olfatorio no tendría nutrición, limpieza ni conexión con el cerebro. Es un sostén metabólico, estructural y funcional. Entonces es importante, aunque no se mencione tanto. Y bueno, ahora pasaríamos con los tipos de células que ya les había mencionado. La primera célula con la que pasaríamos es las células de receptores olfatorios. Aquí, pues, puse la definición del libro de Ross de histología que nos decía son neuronas olfatorias bipolares que ocupan todo el espesor del epitelio y entran en el sistema nervioso central. Y bueno, aquí vamos a tener que el polo apical, bueno, vamos a imaginarnos que este dividimos a las células de receptores olfatorios como que en dos, en el polo apical, que va a ser la parte superior, y en el polo basal, que va a ser la parte inferior. Entonces, pues sí, apical, basal. Y bueno, en la prolongación, en el polo apical, bueno, tiene una prolongación dendrítica. Esta prolongación dendrítica va a estar proyectado en por arriba de la superficie epitelial como una estructura que vamos a conocer como la vesícula olfatoria. Bueno, de aquí vamos a tener los cilios, que van a ser estructuras muy delgadas pero van a medir entre 200 micrómetros. Este, los cilios se pueden sobreponer entre ellos y antes se tenía la creencia de que los cilios no tenían nada de movilidad. Ahora, gracias a investigaciones, se sabe que sí hay movilidad, pero que es muy limitada. Entonces, esa es la parte importante de recordar del polo apical, la prolongación dendrítica y los cilios. Aquí lo puse bueno, le puse la palabra receptor, pero esta parte la voy a explicar un poquito más en la fisiología del por qué es un receptor. Ahora vamos a pasar con el polo basal. El polo basal, este, va a dar origen a la prolongación axónica amilínica, que va a abandonar el comportamiento epitelial.
Aquí vamos a tener lo que son los axones. Los axones, se van a agrupar, pero no para volverse un solo nervio, se podría decir, sino que se agrupan en fascículos que atraviesan la delgada lámina y la delgada lámina cribosa del hueso etmoides van a atravesar también la dura madre y de la misma forma la aracnoides para que ellos lleguen a la pia madre y se introduzcan al bulbo olfatorio que llega al encéfalo. Los conjuntos de axones forman el nervio olfatorio que es el paracraneal uno. Y bueno, cabe aclarar que los axones son muy frágiles, entonces hasta bueno, un golpe en la cabeza puede hacer que ellos pues mueran, entonces son células débiles. Y pues bueno, otra cosa es que las células receptoras también son pues células que se regeneran eh, y pues son de las poquitas del sistema nervioso central que pues sí se están regenerando y ellas tienen una vida aproximada de unos 30 días, unos 30 días. Entonces, pues hasta ahorita sería con lo que nos quedaríamos de las células receptoras y bueno, pasaríamos a las segundas células, las células de soporte. Pues también puse la definición de el libro de Ross, que son células cilíndricas semejantes a las células gliales que proporcionan soporte mecánico y metabólico a las células de receptores olfatorios, sintetizan y secretan proteínas fijadoras y sustancias odoríferas. Y bueno, una definición pues más explicada sería las células de soporte del epitelio olfatorio son las compañeras silenciosas de las células receptoras, trabajan en conjunto y ellas se encuentran en la parte superior del epitelio. Son altas y alargadas, con núcleos ovalados cerca de la superficie. Eh, Hay células de soporte. Ay, ya las perdí. Células de soporte, aquí están. Entonces son células alargadas. Eh, pues bueno, como se puede ver, por un lado, brindan soporte este, físico, manteniendo la estructura del epitelio. También regulan el ambiente químico aportando nutrientes y ayudando a mantener estable el medio donde se encuentran los cilios receptores. Además, participan en la detoxificación, eliminando moléculas dañinas que llegan con el aire inspirado. Una forma sencilla de entenderlas es pensar en ellas en un como laboratorio donde las neuronas receptoras son los científicos que hacen los descubrimientos, mientras que las células de soporte son el personal técnico que mantiene limpio el espacio, proveen materiales y asegura que todo funcione correctamente. Por eso, pues como ya se mencionó varias veces, ellas trabajan en conjunto con las células receptoras, no pueden estar una sin la otra. Y bueno. Pues eso sería todo de las células de soporte. Entonces, ahora pasaríamos con las células basales. Eh, las células basales del epitelio olfatorio son pequeñas y redondas. Células basales, aquí están. Son pequeñas y redondas, ubicadas en la parte más profunda del epitelio, justo sobre la lámina basal. Ajá, aquí se puede observar que la lámina basal es y aquí arriba están las células basales. Este, a diferencia de las neuronas receptoras, ellas no participan directamente en la recepción de olores. Su función principal es actuar como células madre del epitelio. Ellas tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse para reemplazar tanto a las neuronas olfatorias como a las células de soporte cuando éstas se envejecen o se dañan. Eh, unas, bueno, una forma de imaginarlas son como soldaditos, reclutas de un equipo. No están en la primera línea, pero cuando los de enfrente mueren, ellas son las que van en ayuda. Este, Son pues son como una reserva estratégica. Gracias a las células basales, las neuronas receptoras olfatorias pueden renovarse cada 30 a 60 días, asegurando que el sentido del olfato se mantenga activo y funcional. Es por eso que son importantísimas.
Y pues por último tendríamos a las células en cepillo. Eh, bueno, aquí también corresponden al sistema, al mismo tipo, corresponden al mismo tipo de células que aparecen en el epitelio del sistema respiratorio. Eh, Son, no participan directamente tampoco en la detección de olores. Se encuentran dispersos dentro del epitelio y se caracterizan por tener microvellosidades, perdón, eh, en su superficie apical. Este, Aquí están ay, bueno, las microvellosidades. Su nombre, bueno, no, perdón, su función principal está relacionada con la sensibilidad química y mecánica, ya que se conectan con terminaciones nerviosas del nervio trigémino. Esto significa que además de los olores pueden detectar estímulos irritantes o cambios físicos en la mucosa, como la presencia de sustancias agresivas, gases irritantes o incluso variaciones en el flujo del aire, polvo. Pues por ejemplo, cuando nos ponemos un desodorante y eso nos provoca un picor en la nariz, ellas son las que están pues presentes también. Eh, las podemos imaginar a ellas como sensores de seguridad del epitelio olfatorio, mientras las neuronas receptoras se encargan de reconocer olores agradables como podría ser un perfume. Ellas se encargan de advertirle al sistema nervioso que hay algo que puede ser dañino para nosotros, por ejemplo, el gas. Eh, pues sin las células receptoras, como ya dije, perciben el olor de un perfume, pues para ellas es agradable. Las células de en cepillo van a ser las encargadas de detectar este aroma del gas y advertirle a nuestro cerebro que nosotros podemos estar en peligro. También protegen la mucosa nasal y desencadena reflejos de respuesta como estornudos o sensación de irritación. Por eso es que mencionaba el polvo, porque cuando nosotros pues solemos el polvo tendemos a estornudar, entonces también aquí ellas son las encargadas. Las células en cepillo son células especializadas que actúan como sensores auxiliares, como resumen, conectadas al nervio trigémino y que complementan la función olfatoria al detectar estímulos químicos y mecanismos que podrían ser peligrosos para el organismo. Y bueno, y para continuar, uy, no, no, no. Para continuar pasaríamos con las glándulas de Bowman. También son llamadas glándulas olfatorias. Se encuentran en la lámina propia, por eso es que se mencionaba. Ahí, aquí está, la lámina propia. Y aquí están las glándulas de Bowman. Este, bueno, eh, son glándulas tubuloalveolares de tipo seroso, lo que significa que producen una secreción acuosa y clara. Su función principal es elaborar el moco seroso que recubre la superficie del epitelio olfatorio. Este moco es fundamental porque disuelve las moléculas odorantes que entran con el aire inspirado, permitiendo que puedan interactuar con los receptores ubicados en los cilios de las neuronas olfatorias. Además, esta secreción ayuda a limpiar y renovar constantemente la superficie epitelial, evitando que los receptores se saturen y asegurando que el sistema olfatorio esté listo para detectar nuevos olores. Eh, También las glándulas de Bowman pueden producir enzimas y proteínas que participan en la degradación de moléculas odorantes, lo que nos ayuda a que tengamos una adaptación olfatoria. eh, pues por eso que cuando nosotros percibimos un olor intenso no permanece por siempre en nuestra nariz, sino que con el tiempo pues se va pasando. Eh, Podemos imaginarlas a ellas como lavadores automáticos. Eh, como se mencionó, las neuronas receptoras
encargan de detectar los aromas. Estas glándulas mantienen la superficie limpia, húmeda y lista para que nosotros siempre podamos estar recibiendo nuevos olores. Sin su acción, el olfato perdería precisión y se saturaría pues fácilmente. Entonces, pues también, como todas las células que se han mencionado hasta ahorita, pues son importantes y pues es importante tenerlas en cuenta. Esto pues sería donde acabaría nuestra histología. Es pues un poquito básica, pero pues lleva lo más importante. Ahora pues pasaríamos con la parte de fisiología. Aquí pues se los quiero explicar también con ejemplos porque siento que está un poquito tedioso el proceso, pero por eso busco un ejemplo. Entonces pues iniciaríamos con todo, ¿no? Entonces imaginemos que un día vamos entrando a casa y alguien está horneando un pan. Este, entonces, eh, pues vamos a reconocer ese aroma y pues obviamente vamos a saber que, pues nosotros, como es algo que vemos día a día, no nos preguntamos ni siquiera cuál es el proceso que pasa por nuestro cuerpo para que nosotros podamos detectar ese aroma. Pero entonces ahora sí lo vamos a explicar. Bueno, vamos a tener lo que es una transducción olfativa. Eh, Cuando nosotros respiramos aire, cada vez que inhalamos entran moléculas de aroma. Eh, en este caso serían moléculas de pan recién horneado. Estas moléculas pues entran por nuestra nariz y llegan hasta la parte más alta de nuestra cavidad nasal, donde se encuentra una zona muy especial que es el epitelio olfatorio. Como ya lo mencioné, es pequeñísimo nuestro cuerpo, pero es donde ocurre pues toda la magia de nuestro olfato. Eh, en la superficie de nuestro epitelio hay un manto de moco ceroso que es producido por las glándulas de Bowman. Este moco no está ahí por casualidad, ya que actúa como una especie de solvente que atrapa y disuelve las moléculas olorosas. Sin él, las moléculas del pan no podrían interactuar con las células sensoriales. Es como si nuestro moquito fuera agua, donde se disuelvan los ingredientes de una receta antes de cocinarla. Ahora, dentro del epitelio viven las células receptoras olfatorias, que son neuronas bipolares. En su extremo apical tiene unos pequeños pelitos llamados cilios olfatorios. Estos cilios son como antenitas químicas. Ahí es donde están los receptores que reconocen las moléculas de olor. Cuando las moléculas del pan se disuelven en el moco y tocan esos receptores, se activa un mecanismo molecular impresionante. El receptor está acoplado a una proteína G llamada Golf, eh, y al activarse, esta proteína desencadena una cascada y se activa el adenilato ciclasa que convierte ATP en AMPC. Nuestro AMPC abre canales iónicos y es donde vamos a tener la entrada de sodio y potasio, digo, sodio y calcio. En este momento, la neurona se va a despolarizar y la señal química del olor se va a convertir en una señal eléctrica. Eh, Esta señal eléctrica va a pasar por toda la neurona hasta su extremo basal, donde nace el axón. Los axones de miles de neuronas receptoras se agrupan en pequeños fascículos que atraviesan la lámina cribosa del hueso etmoides. Por eso es que yo les decía que iba a explicar un poquito más adelante esto, porque los cilios son receptores y los axones son transmisores. Entonces sería pues esa parte de que eh, el cilio es el que pues como que cacha esto y ya se lo da al axón. Eh, bueno, son como cables eléctricos que cruzan un tablero perforado. Van a llegar al bulbo olfativo, que también se los había mencionado, y es la primera estación donde el procesamiento del olor va a estar en el cerebro. En el bulbo olfativo, los axones se organizan en estructuras llamadas glomérulos,
Cada glomérulo recibe información de neuronas que detectan el mismo tipo de molécula. Esto es como un sistema de clasificación. Todas las señales del pan recién horneado se agrupan en el mismo glomérulo. Desde ahí la información se transmite a la corteza olfatoria primaria y de ahí a la amígdala y el hipocampo. Por eso el olor del pan no solo se dice hay comida, sino que también puede despertar recuerdos de nuestra infancia, emociones de confort o incluso hambre. Pero el sistema olfatorio no solo detecta, también se adapta. Si te quedas mucho tiempo en la cocina, al cabo de unos minutos el olor del pan parece desvanecerse. No es, bueno, esto no significa que haya desaparecido, sino que nosotros pasamos por algo que se llama adaptación rápida, que en el primer segundo, los receptores reducen su respuesta hasta un 50%. Luego, la modulación ocurre en el sistema nervioso central. El bulbo olfativo recibe señales inhibidores desde el encéfalo que apagan la percepción y esto evita que quedemos saturados por un mismo olor y nos permite detectar otros estímulos nuevos, como por ejemplo puede ser si están haciendo café, si están haciendo otra comida, nosotros también podamos detectar ese olor. Este proceso tiene mucha relevancia clínica porque la pérdida del olfato, llamada anosmia, puede ser un signo temprano de enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o Alzheimer. También, pues, un síntoma característico de infección por COVID-19, donde el virus daña pues, nuestro epitelio olfatorio. Eh, el olfato te está íntimamente ligado a las emociones y la memoria. Por eso es que cuando nosotros podemos, por ejemplo, oler, pues no sé, una comida, nos puede recordar momentos de nuestra infancia, pueden ser momentos bonitos, pueden ser momentos traumáticos, pero todo esto ocurre dentro de nuestro epitelio olfatorio. Por eso es que es una pieza muy importante en el cuerpo humano y por eso es que es tan interesante. Entonces, pues como una rápida retroalimentación nos quedaremos con que el epitelio va a estar ubicado sobre el tabique y las cornetas nasales. Nos vamos a ir a que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, también con que tiene pues una lámina propia, eh, células receptoras, células de soporte, células este, basales y células de cepillo. También las glándulas de Bowman. Y pues en esto también están presentes los potenciales de acción para la parte de fisiología. Entonces, pues por hoy sería todo. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.